Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón, y en esta ocasión vamos a hacer el montaje en este Volkswagen Touareg. Dada la sencillez del enganche y de un solo vistazo, veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En el manual veremos que es compatible con múltiples vehículos y también vemos que están disponibles tanto en enganche de bola fija o bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. También retiraremos el refuerzo metálico que encontramos detrás de este. Ese ya no se utiliza. Tendremos que desmontar también ambos pilotos. En el piloto normalmente nos encontramos con dos tapones que cubren los tornillos. En esta ocasión el vehículo no dispone de ellos. Quitamos los tornillos del Tor de 25 y con la ayuda de una espátula plástica retiraremos la grapa de la parte inferior. Desconectamos el piloto. Retirado el piloto, nos encontramos con los dos tornillos que sujetan el paragolpes. En el piloto izquierdo, los mismos pasos. Levantaremos el vehículo para facilitar el desmontaje del resto del paragolpes. En ambos pasos de rueda desmontaremos los tornillos que tenemos a primera vista. Una vez hemos elevado el vehículo, nos fijamos en lo siguiente, que el paragolpes de esta versión dispone de una tapa, la cual con 4 grapas la podemos retirar y lleva el alojamiento preparado para que salga por ahí la bola, en este caso desmontable vertical. En el caso de que un vehículo con tapa disponible quisiésemos ponerlo con una bola fija, sería necesario realizarle un recorte a la tapa para que así pudiese salir por ahí la bola fija. Por último, retiraremos los tornillos de la parte inferior del paragolpes. Retirados todos los tornillos, procederemos a desmontar el paragolpes. En la parte izquierda nos encontramos con el conector de los sensores de parking. Nos queda desmontar el refuerzo metálico. Para ello tendremos que quitar 4 tornillos a ambos lados que la sujetan. Estos mismos 4 tornillos que lo sujetan a ambos lados serán los que sujeten el enganche. Así que los guardaremos para ponerlos posteriormente. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Cogemos el enganche, siempre con ayuda colocaremos el enganche en su sitio, usaremos los tornillos para sujetar el enganche. Una vez que hemos aproximado los tornillos del enganche, pasaremos a poner la bola. Esta bola, al ser vertical, va sujeta por 4 tornillos. Y este tipo de bola es diferente debido al peso que tiene que aguantar. Es un peso muy elevado, entonces va en esta posición que van los orificios inclinados y la bola tiene esta forma tan peculiar. Hay que colocar estas piezas, las cuales hacen que los tornillos no se aflojen. Ahora veréis cómo funcionan. Colocamos los tornillos. Ponemos también en el otro lado los tornillos con la chapa especial, que ahora os diré qué función cumple y cómo se usa. Una vez hemos terminado de aproximar toda la tornillería, pasaremos a dar el par de apriete correspondiente, teniendo muy en cuenta la métrica de cada uno de los tornillos. Sobre este tornillo os voy a explicar cómo ha de realizarse la operación. En el resto de tornillos lo haremos de la misma forma. Si os fijáis, lleva unas aletas alrededor del tornillo. Estas aletas las tenemos que doblar
para que abrace el tornillo y evite así que se afloje. Con la ayuda de un martillo y un cincel nos ayudaremos para ir doblándolas una a una. Y de esta forma que veis aquí, al doblar las patillas, evitamos que el tornillo pueda llegar a girar, ya que es solidaria esta parte con la otra. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Debido a la antigüedad del vehículo, disponemos tan solo de los kits Aragon Pro, en versiones de 7 y de 13. Ahora os voy a explicar cómo hacer el montaje en este modelo de vehículo, pero también, al mismo tiempo, os voy a ayudar para que si tenéis un Audi Q7 o un Porsche Cayenne, podáis hacer también la instalación con este kit Aragon Pro. Para comenzar con la instalación eléctrica, primero será pensar por dónde vamos a introducir dicha instalación al interior. Sujetaremos la base de enchufe al soporte de base de enchufe que ya va soldado en el enganche, pasaremos el cableado por encima del tubo y lo vamos a introducir por esta goma que lleva ya el vehículo. Colocaremos la base teniendo en cuenta lo siguiente, que en este vehículo dispone de una tapa y para evitar que la tapa de nuestra base de enchufe colisione con el orificio preparado, lo pondremos que la tapa abra para abajo. Sujetamos los tornillos con las tuercas provistas en el kit y nos dispondremos a pasar el cableado de tal forma que nos llegue hasta el interior. Introducido el cable en el interior, quitamos la tapa y en esta zona de aquí podremos ya tirar del cableado. Introducimos todo el cable dentro. Una vez hemos introducido el cable dentro, volveremos a sellar el orificio del vehículo con la ayuda de la goma incluida en nuestro kit. En este modelo vamos a hacer la instalación de la siguiente forma. Colocaremos intermitente izquierdo en el piloto izquierdo, intermitente derecho en el piloto derecho, posición y freno a uno de los pilotos y antiniebla y marcha atrás lo llevamos en el portón. Si por el contrario tenemos un Audi Q7, las luces van de forma diferente, ya que van partidas entre el paragolpes y los pilotos que van todos en el portón. Ahí tendremos que cogerlo todo en una manguera que tenemos en la entrada del portón. Ahora desmontaremos todo el tapizado y os mostraré cómo hacer el conexionado, tanto de la antiniebla como de la marcha atrás. Una vez que hemos destapizado, nos encontramos sobre el paso de ruedas trasero derecho esta unidad. En esta unidad vamos a encontrar tanto el cable de antiniebla como el cable de marcha atrás. Ahora os diré en qué conector y qué cable es cada uno de ellos. También tenemos un punto de masa, que es el punto de masa de la carrocería, donde conectaremos las masas de nuestra instalación. Sujetaremos en esta zona de aquí la centralita. Conectaremos la centralita. Al ser un conector único, no tenemos duda. También vemos que la base de enchufe va provista de estos dos cables, que es el rojo y el marrón blanco. Estos dos cables son positivo directo, que es el marrón blanco, y positivo de contacto, que es el rojo, que si los necesita el cliente están disponibles en nuestra página web. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la unidad a la carrocería del vehículo. Una vez colocadas las masas, pondremos el tornillo Ya tenemos colocada la centralita, conexionadas las masas y ahora falta el conexionado de todo el cableado. Antes de empezar con él, vamos a pensar primero dónde vamos a hacer cada una de las conexiones. Intermitente izquierdo, posición y freno al piloto izquierdo. En el derecho tendremos la posición derecha y el intermitente derecho. Y en la unidad que os he comentado anteriormente vamos a coger la señal de antiniebla marcha atrás y también cogeremos de ahí mismo el positivo directo. Vamos con ello. En esta manguera que vemos aquí es la que va a parar al piloto. Lo pelaremos y queda al descubierto el cableado, teniendo en cuenta que aquí vamos a conectar el intermitente del lado derecho y la luz de posición. A la hora de ir a buscar el cableado, con la punta de pruebas nos ayudaremos y buscaremos cada una de las señales.
En este caso, el cable negro-verde es el intermitente derecho. Conectaremos el cable verde de nuestra instalación. Hacemos presión y, como siempre, terminamos apretando con el alicate. Aquí tenemos dos cables grises, uno que lleva un cable gris con una línea marrón y el otro es completamente gris. Si encendemos las luces de posición, vemos que el cable gris es el que nos lleva la señal de posición. Conectamos el cable marrón y cerramos. Terminado de hacer el conexionado, encintaremos el cableado. Como os comentaba, en esta unidad trasera vamos a coger las señales. Aquí vemos un cable gris con línea blanca, que es el de la señal de la antiniebla. Conectaremos ahí el cable azul de nuestra instalación. En el cable negro con línea azul, cuando damos marcha atrás, vemos que se enciende. Ojo, no confundamos con este otro, que este siempre va encendido, es este de aquí arriba. Asimismo, cuando damos antiniebla, vemos que se enciende el cable. Cuando damos antiniebla, se enciende el cable gris con una tira blanca y cuando lo apagamos, se apaga. Aquí vemos ya conectado el cable azul con la señal de antiniebla y el cable naranja con la señal de marcha atrás. Nos quedará de conectar en el cable rojo-amarillo el positivo directo. Realizadas las conexiones, encintamos todo el cableado y dejamos el portafusibles todavía sin poner el fusible, debido a que nos falta de conexionar el piloto izquierdo. Pasaremos el cable del piloto izquierdo sujetándolo a la chapa del vehículo. Para pasar el cable hasta el piloto, vamos a evitar destapizar en la medida de lo posible. Retiramos la tapa y lo vamos a pasar hasta esta zona de aquí. Nos vamos a ayudar de una guía, pasándola por el hueco que existe entre la ranura esta de inferior y el tapizado. Pelamos la funda del cableado. Cable negro con línea blanca, intermitente izquierdo, que es el cable amarillo de nuestra instalación. El cable gris con una línea azul es el cable de freno, cable rojo de nuestra instalación. Cable gris en el piloto es la señal de posición, que es el cable negro de nuestra instalación. Ahora encintaremos y, si os podéis fijar, el conexionado lo hemos hecho en el interior del vehículo. De esta forma, cuando pongamos la goma, las fichas siempre quedarán en el interior. Tenemos conexionado en escala las fichas. De esta forma no colisionan unas con otras y quedan más escalonadas y a la hora de encintar queda mucho más estético. Este tipo de conexionado es válido para el Volkswagen Touareg y también para el Porsche Cayenne. Si en vuestro caso lo que tenéis es un Audi Q7, en la instalación es similar, debido a que el cableado de todo el portón pasa en esta zona de aquí. Desmontando igualmente este trozo de tapizado, localizaríais todo el cableado en esta zona, donde iría intermitente izquierdo, intermitente derecho, luz de posición y luz de freno que van al portón, las cuales, tanto la luz de freno como la luz de posición, funcionan con el portón abierto. Ahora bien, los intermitentes es necesario que tengamos el portón cerrado. La luz de antiniebla y la luz de marcha atrás, a diferencia que en este va en esa zona de ahí, lo tendríamos en el cableado que sale también por esta zona de aquí al portón. Y es cable de antiniebla y cable de marcha atrás, solamente. El positivo lo encontraríamos en la zona más o menos similar a esa. ¿De acuerdo? Cualquier duda, si tenéis a la hora de hacer la instalación en las otras dos versiones que os he comentado, podéis poneros en contacto con el servicio técnico. Y ahora es el momento de colocar el positivo y así poder hacer la comprobación de la instalación.
No os olvidéis que antes de empezar a tapizar, comprobar que la instalación funciona correctamente. En esta ocasión usaremos el Towar Tester como sistema de comprobación. Ahora podemos pasar al montaje del paragolpes. Y ahora fijaros cómo queda este enganche. Retiramos la tapa. Y vemos cómo nos queda tanto la base de enchufe como la bola. Hasta la próxima.